Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad, Señor, a nuevamente permitir abrir nuestros ojos y disfrutar de tu gracia inmerecida, Señor. Padre, tú has decidido que el sol salga sobre los buenos y los malos, Padre, que la lluvia caiga. Y somos tan bendecidos, no solamente de disfrutar de tu gracia común, Señor, sino de disfrutar de la gracia específica, Señor, la gracia especial que se manifiesta, Señor, en tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos orar a ti y rogarte, Señor, que tu palabra siga trayendo claridad a nuestro corazón, siga afirmando nuestra vida espiritual, Señor, y siga llevando nuestras vidas consagradas, Padre. Te ruego, Padre, y te pido, Señor, que en este tiempo tu palabra siga siendo una obra en nuestro corazón. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Es la última clase de la casa, de la primera parte, que es ama y conoce, ama a Cristo. Ustedes vieron que uno de los propósitos que teníamos era ir viendo el Evangelio y encuentros que Cristo tuvo continuamente con personas, y en todas el enfoque era el mismo. Era mostrarles que ellos eran pecadores, la necesidad que tenían de él viéndose como el único camino para que las personas pudieran ir al cielo, para que la justicia de él estuviera la justicia de Cristo estuviera en la persona. Y es lo que hemos estado viendo. Entonces, si ustedes van siguiendo el proceso o han visto cada historia, se dan cuenta que en cada una es lo mismo. Aunque las historias son particulares, cada una tiene sus rasgos distintivos, a la final el centro de la historia es el mismo. Cristo mostrándose como el único camino para la salvación del hombre. ¿Sí? Hoy vamos a ver una última, ya no es una historia, sino es un pasaje que refleja algo muy triste en la vida de los judíos, algo que conmueve mucho el corazón y agita mucho tu mente, y es el peligro de la autojustificación, ¿sí? El peligro de la autojustificación. Ahí ustedes tienen en el apunte, un segundo, ¿por qué los religiosos se pierden y los pecadores se salvan? Esa pregunta. Hay un peligro muy grande en la autojustificación, en pensar que la vida, intentar alcanzar el estándar de Dios es posible. Y arranca el libro con, arranca con una historia bastante particular, contándote la historia de una mujer que por mucho tiempo asistió a la iglesia, que estaba sirviendo en la escuela dominical, que estaba dando para la obra misionera, que trataba de que personas vinieran a su casa, leía la Biblia continuamente. Tenía un esposo que era muy abusivo, que la afectaba, que la lastimaba, que la dañaba tanto física como verbalmente, y un día el esposo empezó a sentirse mal. De repente va a hacerse chequeos médicos, se entera que tiene un cáncer terminal, y poco tiempo después, en este lugar, ya a pocas semanas de morir, este hombre, un médico va y le predica el Evangelio, le regala una Biblia, este hombre se convierte, muere y se va al cielo. Y la mujer, que estuvo por mucho tiempo acá con ese hombre, siente alivio, paz, de ya no estar bajo el dominio de este hombre que la trataba tan mal, y ahora vive sus últimos años haciendo lo que tanto amaba, sirviendo al Señor, dando, y de repente se muere y esta mujer se va al infierno. ¿Es justa esta historia? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Es justa? ¿En qué ven la injusticia? Una mujer dedica su día al servicio
y el otro, pues, una medida que los cielos y los días vivimos y los que ¿Dónde? Todo fue por obras, ¿sí? Pero crearía esa tensión en el corazón pensando, hay injusticia en esto. Porque, ¿cómo es posible que alguien que se esfuerce tanto y que esté tan cerca de la verdad, tan cerca y parte aún la verdad, no termine siendo transformada por esa verdad? Porque hay un peligro muy grande en el autoengañarse, en la autojustificación, en pensar que yo puedo justificarme por mis propios medios. Y yo puedo vivir una vida de fidelidad, pero nunca tener una verdadera devoción al Señor. Nunca haber doblegado mi voluntad y sometido mi voluntad al Evangelio. Siempre que pienso en esta historia, me acuerdo de la Madre Teresa de Calcuta, que murió lavando a los leprosos allá en África. Y cuando tuve su vida, era una mujer muy admirada por su servicio, su entrega, pero en los diarios que encontraron de ella constantemente se hacía una pregunta: ¿Dios realmente existe? Y cuando tú miras esa pregunta, lo que viene a tu mente es: ¿qué mueve al corazón de una persona a llegar a entregarte completamente por el mundo, por las personas, a estar dispuesta a pasar toda tu vida limpiando las llagas de personas en enfermedades completamente contagiosas y graves? ¿Qué lleva eso al ser humano? Es esa justicia propia de pensar que yo puedo alcanzar el estándar de Dios. Y es el autoengaño más grande en el cual mucha gente vive. Pensar que el estándar de Dios es posible cumplir. Eso no fue solamente les pasa a personas religiosas, sino que vas a ver en la Escritura que es algo muy común. Por ejemplo, mira, antes de ir al pasaje que vamos a estudiar, a Deuteronomio. Denme un segundito. Deuteronomio 4, si no me equivoco, 5. El capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24. 23, así le entendemos un poquito. Dice: y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestra tribu y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que hable de en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué ven de malo en esa frase o en esa historia? ¿O qué les llama la atención? Como que ellos no se querían acercar, sino que vaya a otro y que le dijese todas las cosas. Ok, esto llama la atención, que le piden no hablar, que Dios no hable directamente con ellos, sino que ellos le piden que Moisés sea el intercesor. Ok, ¿qué más ven de extraño? Que le dio miedo al escuchar la voz del Señor. Les dio miedo. ¿Por qué te llama la atención eso? Porque a veces he escuchado personas, no a veces, sino que he escuchado personas que dicen: sí, porque el Señor me habló, el Señor me habló. Pero para mí no, porque
Si todo el pueblo decía, no, que hable con vos porque nosotros no podemos, nosotros ellos se tapaban los oídos, no querían. Entonces, ¿cómo el Señor te habló? Hable bien. ¿En qué? ¿En qué el Señor te habló? Buenísimo. ¿Qué más les llama la atención? Pensando en lo que estamos hablando, ¿qué les llama la atención? La última palabrita. Dice, nosotros oiremos y haremos. Tienes al pueblo de Israel habiendo escuchado los 10 mandamientos. Desde el monte se escuchaba los relámpagos, los truenos, y eso lo hizo Dios con el propósito de que le temieran. Porque Dios es un Dios al cual debemos temerle. Así que lo que ellos pidieron de que haya un profeta que hable por medio de Dios y que le hable al pueblo, era algo correcto. Pero acá tienes la respuesta del corazón del ser humano frente a la ley que Dios les dio. Esto oiremos y haremos. Moisés, dinos todo lo que hay que hacer, todo el estándar que Dios nos pida, que lo vamos a hacer. Y mira lo que dice el versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y mira esta parte. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? ¿Ves esa expresión? Es un clamor de parte del Señor mostrando, me encantaría que tuvieran ese corazón. Pero ¿quién lo puede dar? Solamente Dios. Entonces ahí está el peligro tan grande de la autojustificación, de pensar que yo puedo llegar al estándar de Dios, de pensar que yo puedo llegar a agradar a Dios por medio de una vida de duro trato al cuerpo. Eso lo pensó la señora Eva. Esto es lo que pasa con esta historia, la mujer. Pensando que vivir una vida de fidelidad, estar sirviendo en la escuela dominical, dar dinero a las misiones, que todo esto estaba acumulando un espacio sí o sí en el cielo VIP. Ella podía entrar al cielo perfectamente. ¿Por qué no lo haría? El problema es que la justicia del hombre nunca alcanza el estándar de Dios. Es insuficiente. Y ahora sí, pensando en esto, vamos a nuestro pasaje de hoy día. Romanos capítulo 10. Y lo vamos a leer juntos. Romanos capítulo 10. Versículo del 1 al 11. Del 1 al 11. ¿Sí? Yo leo uno y ahí damos la vueltita. Desde Carlos para acá. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo recuerdo el testimonio de que tiene el celo de Dios. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca es para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. ¿Qué versículo más impactante lo que dice acá, ¿eh? Pablo primeramente arranca contándote algo que a él le carga mucho su corazón. Y es ver a sus hermanos, al pueblo de Israel, ser salvo. Si tú vas un capítulo atrás, en Romanos 9, él dice que le gustaría ser anatema, maldito,
para que uno de sus hermanos conociera de Cristo. Él realmente amaba a su pueblo. La oración que tenía, el anhelo constante, ese deseo de ver a su pueblo salvado, era algo que movía mucho su corazón. A pesar de que Pablo fue un apóstol dado para los gentiles, para los gentiles, él siempre tenía en su corazón que su pueblo sea salvado. Y por eso es que tú lo ves siempre yendo a las sinagogas. Si bien era una forma estratégica, pero también había una carga y un peso en el corazón de buscar ver a su nación que esté salvada. ¿Y por qué oraba para salvación? ¿Acaso Israel no era la nación, el pueblo de Dios, aquel que se le dio a los profetas, los salmos, Moisés? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando en Israel que había endurecido tanto su corazón? Mira, dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo acá te deja ver algo que pasaba en el corazón de los fariseos y del pueblo de Israel. Ellos realmente tenían celo por Dios. O sea, ellos creían que lo que estaban haciendo agradaba a Dios. El autoengaño en el cual ellos vivían, la autojusticia en la cual ellos permanecían era muy grande, porque su deseo era honrar a Dios, pero en medio de ese deseo estaban sacando la justicia que Dios pide por poner su propia justicia. Pero el celo era real. Estos hombres se estaban entregando realmente. Obviamente que detrás de lo que pasaba en su corazón no estaba dado conforme a las Escrituras, sino conforme a su justicia propia. Pero el celo era real. Ellos deseaban agradar a Dios. Tú lo miras con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo mató a Esteban, dice que él respiraba muerte. Él pensaba que si mataba a todos los cristianos, realmente Dios se iba a agradar de él. Entonces la forma de perseguirlos era muy dura. La forma de matar a los cristianos, no sé, los arrastraban a veces en caballos de una ciudad a otra. Y no son las calles de hoy. Ya de por sí las calles de hoy lastimarían mucho, pero imagínate una calle llena de piedras que te van arrastrando. La forma de lapidar a las personas, porque decían hay que cumplir la ley de Dios. Entonces las mataban lapidándolas. Ellos trataban y tenían el estándar más alto posible. Tú recuerdas cuando íbamos en la iglesia por el Sermón del Monte y tú te das cuenta todo lo que ellos hacían. Su oración era continua, era diaria, era sacrificial. Su forma de dar era muy sacrificial. Ellos daban diezmos, ofrendas y vivían una vida bastante austera. Ellos ayunaban constantemente, tenían muchas prácticas. Externamente sería muy difícil condenar a esos hombres, porque eran el ejemplo de cristianos que veríamos hoy. Pero ¿cuál era el problema? Que lo que se veía externamente no era lo que pasaba dentro de su corazón. Lo único que estaban creando en medio de esto es pensar que Dios podía ser agradado por su justicia. Y esto fue dado en torno al orgullo. Ahora vamos a ver en el siguiente pasaje. Pero el pueblo de Israel nació con un gran celo por que Dios sea honrado. Pero eso con el corazón pecaminoso se confunde completamente. Y tienes, no sé, a los fariseos, que ellos empezaron bien. Los fariseos empezaron en los 400 años de silencio y su propósito era agradar a Dios. Que Dios sea exaltado, que la gente entendiera la ley. Pero a medida que fue pasando el tiempo, estos hombres empezaron a verse superiores, a enorgullecerse. Y cuando llegamos a la época de Jesús, eso es lo que nosotros vemos ahí. Pero externamente se vería como está todo bien. Son ejemplo de cristianos, viven una vida de piedad. Estos hombres ya tienen el cielo ganado.
El problema es que había mucho orgullo en su corazón, que lo llevó a este punto. El versículo 3 dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si tú unes esto, dice, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, su celo es correcto, pero como no está dado en base a la justicia de Dios, termina siendo un autoengaño para el corazón. Y ahora Pablo quiere decirles algo, dice, porque ellos hacen algo, ellos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. Esto es lo que constantemente el ser humano busca hacer. Mucha gente vive autoengañada bajo esto. Y por eso arrancamos con esa historia al principio. Porque piensan ser salvos, porque imitan a los salvos. Porque tratan de seguir las pautas de los salvos. Pero esta materia termina con este punto, porque lo que vas a venir a continuación, lo que viene la semana que viene, la clase que viene la semana que viene, tiene que ver con cómo se ve la vida de alguien que ha creído en Cristo verdaderamente. Entonces hay una presión grande en el corazón donde te muestra, no tiene que ver con cuántas cosas tú puedes hacer. Porque si hay alguien que hizo cosas, un montón de cosas, fueron los fariseos, el pueblo de Israel. Pero lo único que estaban era intentando poner su justicia, sus buenas obras por encima de la justicia de Dios. El ser humano, por naturaleza, no puede ir a Dios. Está imposibilitado. Me encanta ahí en 1 de Juan 1:5, que dice, este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué dice eso Juan? ¿Qué piensa? ¿Por qué él no dijo el mensaje que anunciamos? Es Cristo vino al mundo y murió y resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que anunciamos. ¿Por qué Juan dice esto? ¿Qué piensan? ¿Alguno? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Por qué Juan dice esto? Si normalmente entendemos que el evangelio que se anuncia y lo que los apóstoles anunciaban era Cristo murió conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, su muerte y resurrección nos da camino a la vida eterna. Pero Juan dice, el mensaje que anunciamos desde el principio es este: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entiendo porque no puede estar el pecado y Dios de mí. ¿Ok? Va por ahí. ¿Qué más? Pero va por lo que Ceci dice, más o menos. ¿Alguno más que quiera aportar? El corazón de los fariseos, tinieblas. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Lo que Juan está poniendo ahí, ¿saben cuál es el estándar de Dios? Es la perfección. En Dios no hay nada, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay nada. Lo que la gente está intentando hacer allí es cumplir ciertas normas para pensar de que eso los hace ser creyentes. Y Juan dice, no, así no se ve el creyente, porque el estándar que Dios exige de sus hijos es la perfección. Y ahí viene el choque en tu corazón. Pero yo no soy perfecto. Yo no puedo llegar a este estándar. Claro, es que a menos que tú te encuentres con esta realidad, es difícil llegar a la salvación. Porque si tú piensas que por tus obras puedes llegar a Cristo, que por tus obras puedes llegar a Dios, que por ser el cristiano más fiel externamente puedes agradar a Dios, entonces vas a caer en el mismo engaño que cayeron los judíos, en pensar que sus buenas obras los podrían llevar a la salvación. Aún tú puedes estar acá hoy, puedes estar estudiando en el CCP, puedes estar viniendo a la iglesia, puedes estar haciendo el devocional, puedes estar
yendo a las reuniones caseras, puedes, es más, entender la escritura y aún así estar camino al infierno. Porque el estándar que Dios pone es la perfección y el hombre, por justicia propia, nunca va a poder alcanzarlo, nunca. Ese es el peligro más grande que existe para una persona. Es el peligro más terrible y que debe aterrarnos. Porque mucha gente piensa que puede ir al cielo por el estándar que puede alcanzar. Hay mucha gente en iglesias que piensa que viviendo una vida de fidelidad al Señor, entonces tienen un gran espacio en el cielo. Pero la realidad es que nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Lo que hace entonces el corazón es desechar la justicia de Dios y establecer mi propia justicia. Pensar que mi justicia está al nivel o es suficiente para alcanzar a Dios, para ir al cielo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces dice que estos hombres procuran establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, esto de no se han sujetado significa, está en un verbo perfecto, que es una acción pasada que tiene repercusiones presentes. O sea, siguen sin sujetarse. Ellos han decidido no sujetarse a la justicia de Dios. Lo decidieron en un momento en el pasado y siguen con esa repercusión, siguen con ese peligro y el autoengaño en su corazón. Y Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, donde termina la ley, la culminación, la realidad de la espiritualidad radica en quién es Cristo y cómo nosotros vemos a Cristo. Y esto hace que sea justicia a todo aquel que cree. Pero Pablo necesitaba argumentar un poco más esto. Así que en el versículo 5 arranca a seguir dando razones. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, lo que está diciendo es que la justicia que es por la ley, lo que te dice la ley es, puedes ser salvo, pero hace estas cosas. Esa es la justicia que es por la ley. El problema es que ¿alguien puede cumplir la ley? ¿Ah? Nadie. ¿Pero qué hacemos con el joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico? Él dijo, Cristo le dijo, tienes que cumplir la ley y heredarás la vida eterna. Él dijo, todo lo he cumplido desde la niñez. ¿Pero eso era real? No. Porque luego le dijo, anda y vende todos tus bienes y tendrás riquezas en el cielo. Y dijo que se entristeció y se fue. No lo había cumplido todo. ¿Por qué la gente piensa que puede cumplir la ley? Por orgullo, Por orgullo. no querer someterse a Dios. Por no querer sujetarse a Dios. ¿Por qué más? Porque no ve como Dios se lo mira. Porque no mira como Dios lo mira. Porque el ser humano mira externamente estas leyes. Por ejemplo, el ser humano dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, le pone un check. Lo hice. Luego dice, no codices. Bueno, lo hice. No robes, no mientas, lo hice. Vengo bien. El problema es que esa ley tiene un sentir de no solamente algo externo, sino algo interno. Y cuando se trata de algo interno, tú te das cuenta que el corazón no puede de ninguna manera alcanzar el estándar de Dios. ¿Viste cuando vino Cristo y nos dijo ahí en el Sermón del Monte, si vuestra justicia fuere mayor que la de los fariseos, vas a poder ser mis discípulos? Y tú dices, Jesús, ¿cómo vas a decir eso?
¿Cómo que tengo que ser mayor que un fariseo? Claro, es que los fariseos miraban la justicia en un nivel externo. Cristo, con el Sermón del Monte, penetra el corazón y dice, no, la ley está dada en un nivel interno. Y si uno hace algo internamente, está transgrediendo la ley. Entonces, es imposible cumplir la ley de Dios. Es imposible por mis medios intentar llegar a Dios. Si algún momento pasa por tu mente que Dios está agradado de algo que tú puedes hacer, entonces no has entendido la justicia que Dios establece. Porque no es la realidad, es imposible. Tú vas a Santiago y, por ejemplo, te dice, si tú incumples en un punto la ley, solo uno, te haces acreedor a toda la ley. O sea, te haces culpable a toda la ley. A toda. Solamente si incumples en un punto. Porque la ley está toda unificada. Y la ley parte todo por mi relación con Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya desde ahí es imposible cumplir para abajo nada. Porque todo el motor de mi vida radica en mi relación con Dios y mi devoción hacia Dios. Pero yo no puedo. Porque soy un ser humano que, lo que hemos charlado en las anteriores clases, estamos perdidos, muertos, esclavos. Entonces no puedo llegar al estándar de Dios. No puedo agradar a Dios. Así que si yo pienso que la justicia o la ley es el medio por el cual voy a ser salvo, si hago muchas obras, si hago muchos sacrificios, entonces hay un peligro muy grande en tu corazón, porque estás viviendo en un autoengaño. ¿Qué dice entonces la justicia que es por la fe? Bueno, solo una pregunta más. ¿La ley entonces en sí es mala? No. Gálatas dice que la ley es el ayo, es el maestro que nos guía a Cristo. Claro, porque cuando tú ves la ley, no tiene la intención de que la obedezcas. Cuando tú ves la ley, tiene la intención de decir, no puedes obedecer. Pero hay alguien que lo obedeció perfectamente. Hay alguien que puede darte la justicia de él para que puedas obedecer la ley. Pero la ley en sí no es mala. La ley es buena. Es el maestro que nos dirige hacia Cristo. ¿Sí? Es el maestro que nos dirige hacia Cristo. Entonces, la otra dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Entonces ves que hay dos justicias. La justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Ahí ustedes tienen en el apunte, el segundo punto, que tiene que la salvación no se basa en el hacer, sino en el creer. Sabes, en el mundo solamente hay dos religiones. Solo hay dos. No hay más que dos. Una religión se basa en poder llegar al cielo por el hacer y la otra religión se basa en el cielo por el creer. No hay muchas. Ándate a cualquier religión fuera del cristianismo y todas imponen el hacer ciertos actos para llegar a agradar a Dios, para poder ir al cielo. Pero el cristianismo es la única que te muestra, no puedes hacer nada. Todo es la obra de gracia de Dios. Y entonces hay ese contraste tan marcado. Entonces, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué entienden por este versículo? Y añadámosle el 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que no tiene que decir la justicia que es por la fe. ¿Qué piensan? Habla como si tuviéramos que trabajar o hacer
algo como dice, realmente lo pone como subir al cielo para traer a Jesús o bajar al mismo todo el muerto, como así. Y mi opinión es eso que el hombre desea mañana. No. ¿Qué más piensas? Como que, porque dice, la justicia de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, como que no es, no sé si estoy bien, pero como que no puedo saber quién es el que va al cielo o quién es el que va al infierno, no puedo preguntarme eso. Perfecto. ¿Por qué no me puedo preguntar eso? ¿Qué hay detrás de esas dos preguntas? ¿Qué piensan? Van por buen camino. Pero ¿qué hay detrás de esas dos preguntas? ¿Me repito que les pregunto? ¿Quién subirá al cielo y quién descenderá al abismo? Las que están acá en la Biblia. ¿Qué piensan? A ver, Jonás. ¿Qué piensas? Sí, porque él descubre lo que hay en mi corazón. Porque si yo digo que, porque dice, si yo me pregunto quién irá al cielo, o sea, va a ser que tenga que venir Cristo por mí, o sea, porque es la única forma de llegar al cielo. El hecho de que si yo me pregunto, ¿y quién va al cielo o quién va al infierno? Es ver cuál es la condición de mi corazón. No va por ese camino, pero la anterior parte sí está bien, Cel. ¿Sí? O sea, lo que está mostrando es el orgullo del corazón. Por eso te dice, la fe no dice eso. Porque ¿quién puede ponerse por encima de la ley para ir al cielo o ir al infierno? Si no sabes qué pasa en tu corazón. No sabes cómo poder ir al cielo ni cómo ir al infierno. Eso no dice la justicia. La justicia que es por la fe no está pensando en la forma de ir al cielo, porque ese simple pensamiento, lo que revela en el corazón es que estoy intentando poner mi estándar por encima del estándar de Dios. Yo no puedo decir quién va a ir, quién va a subir o quién va a ir al abismo. ¿Sí? No puedo. La justicia que es por la fe no dice eso. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Más qué dice? Es este contraste. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El autor está diciendo acá, la misma distancia que hay entre la boca y el corazón es la distancia que hay entre la salvación y la perdición. O sea, lo que tu corazón entiende, tu boca lo expresa. Lo que tu corazón abraza, tu boca lo expresa. Dice entonces, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Cada vez que hay un sí en la Biblia, lo que tienes que pensar es que hay un entonces, hay un resultado. O sea, si tú confiesas y crees, vas a ser salvo. Esa palabra está cercana a tu corazón. Eso es lo que se está predicando por el mundo. Eso es lo que Pablo va a decir más abajo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, un hombre viene a la fe, no por los actos que pueda hacer, no por la justicia que pueda establecer, sino por la gracia de Dios que es transmitida por medio de la predicación fiel de la Escritura. Por medio de la predicación fiel de la obra salvífica de Cristo. No hay otra forma. ¿Y qué dice esta predicación? ¿Cuál es el contenido de la predicación? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es ahí lo que hace es poner en el mismo lugar. No es que es una secuencia de pasos. Es esto. El corazón confiesa,
El corazón cree que Dios le levantó de los muertos a Cristo y la boca confiesa que Jesús es el Señor. Ahí en el apunte, en el punto 3, dice algo. El hombre debe contemplar la verdad, creerla y sujetarse a ella. El hombre debe contemplar la verdad, creerla y sujetarse a ella. Hay que mirar el contenido. El contenido de la salvación te guía a eso. Porque te das cuenta que estoy incapacitado de llegar al cielo, que mi justicia no alcanza, que mi corazón ni siquiera puede decir, yo puedo ir al cielo, porque eso solamente es traer a Cristo abajo. Es que no haya salvación para mí, porque solo estoy intentando establecer un punto. La justicia que es por la fe, entonces, escucha el mensaje, cree el mensaje y se sujeta al mensaje. Ahora, acá te pide que este es el contenido. El segundo punto es que hay una confesión. Esto de confesar es con tu boca, a veces lo hemos malinterpretado como, bueno, acá se dice el versículo que tenemos que hacer una oración para recibir a Cristo. Pero no es eso lo que está diciendo el autor. Es una persona que se mantiene confesando a Cristo como el dueño de su vida. Su vida refleja eso. Lo habíamos visto con Mati, ¿no? Hace algunas semanas atrás. Pero esa es la confesión. La confesión del cristiano es que se mantiene confesando que Cristo es tu Señor. Y sus obras, sus actos se reflejan en el día a día. Este confesar, acá para los creyentes, era dar un testimonio público de que eran creyentes. Si ustedes saben que el testimonio público era el bautizo, pero el bautizo traía grandes limitantes o limitaciones a las personas que lo confesaban. ¿Por qué? Había persecuciones, había maltrato de la familia. Si tú te confesabas, dabas esa confesión pública y constante de que Cristo es tu Señor, te atribuías a la nación de Israel como enemigo y posiblemente a tus familiares, apartándote de ti. Entonces este no es una persona que solamente cree, sino que su confesión es pública. Al mundo es proclamado de que esta persona ha entendido el Evangelio y ahora decide someterse a la persona de Cristo. Una persona que confesaba a Cristo es una persona que estaba dispuesta a perder su familia, a recibir maltrato social y en muchos casos, dice acá, hasta perder la vida. Pero esta no es una afirmación abstracta, sino más bien algo que se ve, que es una mención a Cristo. Y acá lo vas a ver, por ejemplo, un contraste con los demonios. Miren ahí en Marcos 5:7. ¿Quién no quiere leer Marcos 5:7? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Buenísimo. ¿Se acuerdan quién estaba hablando acá? Era un demonio. ¿Qué está haciendo el demonio? O el demonio, sí, el demonio Gadareno. ¿Qué está haciendo el demonio? Está reconociendo quién es Jesús. ¿Pero el demonio viene al cielo? ¿Por qué? Si la afirmación es reconocer su autoridad y su identidad, los demonios creen eso. Y tiemblan. ¿Por qué no van al cielo? No son santos, porque ellos se revelaron contra la deidad. Ok. Pero entonces... Porque ellos quieren ser Dios, quieren ocupar el lugar de Dios. Ok. Pero dijiste una cosa, ellos no son santos. ¿El requisito para la salvación es ser santos? No. Porque no se sujetan. Saben, pero no se sujetan. Porque no se sujetan. No se sujetan. Ahí está la diferencia entre una persona que afirma ser un hijo de Dios y uno que no. Y lo ves claramente visible a través de estas personas, de los demonios.
Porque ellos confiesan en Santiago, dice, tú dices que Dios es uno y bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Claro, cuando tú vas a Santiago y miras este texto, es un texto que es impactante. Porque lo que está diciendo es que hay personas que tienen una fe salvífica y hay otras personas que tienen una fe demoníaca. ¿Y cómo es la fe demoníaca? Es aquella fe que confiesa o dice que Jesús es su Señor, su dueño, pero nunca se someten a ese dueño y a ese Señor. Viven en identidad, como bueno, soy parte del cuerpo, pero nunca me pongo subyugado, me pongo para abajo, me pongo sometido bajo Dios y bajo su ley. ¿Sí? Esto es ser un hijo de Dios. Esto es creer y confesar con mi boca. O sea, cuando te habla de confesar, entonces ese testimonio público lo que está diciendo es: yo me someto ahora a la ley de Dios. Yo me someto a lo que Dios me pide. Yo me someto a aquello que Dios exige de mí. ¿Por qué? Porque ahora lo puedo hacer. Pero esto lo hago porque he creído en que Dios levantó a Cristo de los muertos. Entonces la justicia de Cristo ahora me es dada, me es imputada. Ahora yo puedo obedecer. Entonces un corazón que cree en el Evangelio no es aquel que solamente dice que Dios me salve, sino aquella persona que entiende que creer en Cristo como Salvador lo lleva a confesarlo como el Señor y dueño de su vida de aquí en adelante. Ahora Él está sometiéndose constantemente a la voluntad de Dios. Antes estaba imposibilitado, pero ahora su corazón busca hacer. Entonces es un cambio radical. Acá dice, al final, dice, hay un cambio tan radical en el corazón del que cree que le lleva a aceptar la autoridad de Cristo sobre su vida, que por tantos años manejó independientemente de Dios y para sus propios fines. Hay un cambio radical. El corazón antes no se sujetaba, el corazón antes buscaba pensar agradar a Dios con sus medios, y ahora el corazón se somete a la verdad de Dios. Esa es una obra impactante del Evangelio. Que un corazón que va en contra de Dios, que un corazón que rechaza a Dios, que un corazón que establece su propia justicia, ahora decida negarse a sí mismo y someterse a Dios, porque entiende que esa justicia es solamente dada por Cristo. Y esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Esto es como lo que hacen aquellas personas que realmente han creído. Mantienen una confesión pública de Cristo como Señor. Sabes, por el mundo hay personas que dicen que pueden ser hijos de Dios aceptando a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y hay un choque muy grande con la Escritura con esto. Porque si creer en Cristo como Salvador significa que Él te salvó de tus pecados y puedes seguir con tu vida como que nada hubiera pasado, entonces vas a ir al infierno. Porque creer en Cristo no tiene que ver con, bueno, ya me salvó de mis pecados, ya está, tengo un lugar asegurado en el cielo y mi vida sigue como que nada hubiera pasado. No, y Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, ¿se recuerdan cómo arranca el capítulo? Dice, ¿vamos a seguir pecando? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no podemos. La justicia de Cristo que ha sido implantada en nuestro corazón nos lleva a una voluntad de obediencia a nuestro amado Señor y Salvador. Es verdad que va a haber pecados, pero ahora tu corazón ha sido cambiado de ese corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora la ley de Dios no solamente la puedes entender, sino que la puedes vivir. Ahora tus deseos cambian. Ahora quieres hablar con Dios, quieres leer la Biblia, quieres escuchar su voz. Cambia completamente. Esa es la vida de aquel que ha creído en Cristo. Termina el texto ahí.
El versículo 10, porque, otra razón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, el corazón abraza la justicia de Cristo y mi boca confiesa para salvación. Y termina el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí tiene sentido lo que dice anteriormente. ¿Por qué? Pero si confesar públicamente a Cristo, lo único que me ha traído es vituperio, dolor, que mi familia se vaya, que tal vez termine como los mártires creyentes en el circo de Nerón, ¿cómo que no va a ser avergonzado? Porque no está hablando de acá, está hablando en el cielo. Ninguno que sea parte del pueblo de Dios, que haya confesado que su justicia no lo puede salvar, sino que la justicia de Cristo es lo único que lo puede hacer salvo. Aquella persona que se somete a la autoridad de Dios es aquella persona que en el cielo Cristo no se va a avergonzar de él. O sea, que va a ir al cielo. Tiene grande entrada, no por su justicia, sino por quién es Cristo y por cómo él vio a Cristo. Entonces, pensando en este pasaje, ¿dónde está tu vida? ¿Sos como esa mujer que por mucho tiempo ha vivido una vida pensando que puedes llegar al estándar de Dios? Que tu vida no refleja de ninguna manera un sometimiento a la ley de Dios. Que sigues luchando en tu día a día, o mejor dicho, estás entregado a tu pecado en tu día a día. Que sigues pensando que estar entre el pueblo de Dios es ser parte del pueblo de Dios. Ten mucho cuidado. Porque sería muy triste que estando tan cerca de la verdad, vayas al infierno por establecer tu propia justicia. No importa los sacrificios que hayas hecho para Dios. No importa los versículos que hayas memorizado. No importa todas las actividades religiosas que hayas implantado en tu vida. Si Cristo no se ha hecho tu justicia, si no te has sometido a esa justicia de Cristo, si no has creído que Él es el Señor y dueño de tu vida, sigues perdido. Y hoy es tu oportunidad para ser salvo. Hoy le puedes clamar que te salve. Hoy Dios puede hacer una obra en tu corazón y dejar de vivir en ese autoengaño. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, la verdad que abrir tu palabra nos da tanta claridad. Es tan especial, Señor, porque nos confronta en cada fibra de nuestro corazón. Cuán peligroso es para nuestro propio corazón, Señor, pensar que el estar entre el pueblo de Dios es ser parte de tu pueblo. Cuánto peligro hay en mi corazón, Señor, de pensar que añadir unas prácticas espirituales me hacen parte del pueblo. Cuán peligroso, Señor, es pensar que puedo alcanzar tu estándar. Que si me esfuerzo mucho podría llegar a ser lo que otros creyentes son. Señor, libra si hay alguna persona acá que vive en ese autoengaño. Señor, tu gracia, tu palabra, tu predicación es suficiente para cambiar un corazón. Tu palabra, Señor, es lo que hace posible que una persona pueda ver y por la obra del Espíritu venir a ti, someterse a ti. Señor, obra en el corazón de las personas que están acá. Solo tú conoces su corazón, su vida, pero nuevamente están siendo expuestos a tu evangelio. Y te ruego, Señor, te suplico que si hay alguno que está viviendo en este autoengaño, Señor, pueda venir a ti.
pueda abandonar su justicia y venir a la justicia que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen alguna preguntita para cerrar?